El tema de esta tarde es instrumento útil me eres. Tómelo no como que yo lo estoy diciendo, tómelo como que si Dios se lo está diciendo. Instrumento útil me eres. ¿Lo creen los que están aquí? Amén. Vayan, Hechos 9:15. Ahí está en la pantalla. No, ahí tienen salmo. Hechos 9:15. Amén. Hechos 9:15 dice la palabra de Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Hablábamos que cómo ven el mundo. Cada quien dio su opinión, cómo lo mira. Ahora le quiero leer algo y quiero que me ayude y preste atención. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Todos dimos opinión de cómo mirábamos el mundo, pero te digo esta lección: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Porque muchas veces nosotros queremos ver luz brillar y nosotros tampoco brillamos. Otros demandan santidad cuando ellos son también perversos y pecadores. Otros demandan pureza, como dice la palabra. Unos dicen no hay que adulterar, pero adulteran también. Unos dicen no hay que robar, pero también roban. Aleluya. Entonces, si queremos ver cambios en el mundo, nosotros debemos de esforzarnos por ser ese cambio. Dice también aquí un pensamiento: si no cambias, si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no estamos cambiando de verdad. Iglesia cristiana de Cosecha, Chicago, de Hashem Adonai. Si no cambiamos, no crecemos. ¿Ha conocido usted cristianos que tienen años y años y años de ser cristianos en el mismo ser? ¿Los conoce? Mejor diga: seré yo, Señor. Amén. Porque esta es la realidad. 10 años de ser cristiano y le dicen que ore por un enfermo y todavía no se siente con valor. Pero pregúntele los chismes de del condado donde vive y lo sabe de memoria. Sáquele plática de cuántos amantes ha tenido y no le da vergüenza contarlo. Es un placer, es un deleite contar cómo se deleitaba con sinvergüenza. Pero dígale que dirija al culto de inmediato y se molesta y le parece que esto no es un desorden porque él no me avisó con tiempo. Pero ¿cómo es posible que seamos tan prestos para las cosas de la carne e inútiles en el servicio del reino? Por eso es el pensamiento: si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no estamos cambiando de verdad. Una gente que realmente, o un cristiano que está cambiando, está teniendo crecimiento. ¿Me está entendiendo? La única gente que no crece es la que no cambia. El que ya le gustó ser mentiroso de por vida, el que sabiendo que anda torcido no quiere enderezarse, ese no va a crecer jamás. Pero la orden bíblica es que debemos de estar en el Señor creciendo siempre. ¿Cuántos estancados hay aquí? Cuando oraba ahorita antes de la prédica, no vayamos a ser nosotros higueras de las cuales el Señor Jesús fue a buscar fruto. ¿Cómo encontró la higuera? ¿Seca? ¿Estaba seca? No. ¿Cómo estaba? Estaba frondosa. Tenía buen follaje. Estaba verde, tenía apariencia de buena, tenía apariencia, pero cuando le busca fruto, ¿qué pasa? No había fruto. Pero Dios en su grande amor y en su inmensa misericordia dice: ¿saben qué? No la corten, démosle un año más. Al pasar el año, el Señor vino y buscó fruto y de nuevo lo encontró con apariencia. Y la orden fue: córtenla, porque lo único que está haciendo es quitar espacio, está haciendo estorbo. Porque si a lo mejor ahí se siembra una pala de frijoles, va a dar frijoles, pero se ha dejado por un año más, se ha abonado, pero no hay fruto. Así
que la orden es mejor, córtenlo, para que se plante en el lugar de ella otra planta que sí realmente quiera dar fruto. Amén. Dice la palabra de Dios. Y tengo otro pensamiento por aquí. El cambio no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar hay que hacer cambios. Oiga ese pensamiento. El cambio no precisa solamente o equivale a mejorar, pero para mejorar, dice el pensamiento, hay que hacer cambios. Amén. Si una persona no está dispuesta a hacer cambios, no va a mejorar. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice: deje el impío su camino. No dice siga en él. La orden es: déjelo y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Yo temo que Dios venga pronto y que me encuentre aquí con ustedes siendo solamente higueras, bien frondosos, bien bonitos, bien puros en nuestra vestimenta, bien puros en la iglesia, pero contaminados en el mundo en extremo. En la soledad cuando no lo ve el pastor, en la soledad cuando nadie lo ve. Temo que Dios venga y lo encuentre chateando con hombres comprometidos, y aquí mostrándome apariencia de buena higuera. Le digo una cosa, la palabra de Dios es tan clara cuando dice que al reino de los cielos lo inmundo no va a entrar. Ahora, me llama la atención cuando leía la historia de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Cómo es eso que era un pescador? ¿No entiendan ustedes? ¿Quién era Saulo? El perseguidor de la iglesia. O sea, Saulo, su deleite y su placer era matar a todos los que estaban haciendo cosas en contra de la ley. Ahora, en nuestra mente lo que pasa es que Saulo era un asesino. Vamos, eso es lo que nosotros podemos pensar, que Saulo era un asesino porque mataba a los cristianos. Pero dentro de lo que cabe, Saulo era un hombre que le habían inculcado la ley, y por cuanto le habían inculcado la ley, no solamente la profesaba, la cumplía al pie de la letra. Y cuando alguien actuaba en contra de lo que la ley le había enseñado a él lo miraba de inmediato como enemigo de la ley. Y el celo por la ley le brotaba en su corazón a tal grado que pedía cartas para matarlos. Pero usted no. Usted viene un hijo del diablo a decirle que está bien guapa y se para a carcajear. No tiene celo por la luz. Al contrario, carece que el diablo le alabe. Se emociona cuando hijos del diablo le dicen que guapa estás. Te quieren ver desnuda y comerte, ingenua pecadora. Andan detrás de tu pellejo, pero les encanta. Ahora Saulo no. Saulo, cuando miraba que alguien hablaba en contra de la ley, se indignaba, se llenaba de celo y era capaz de matarlo. Pero hay muchos aquí que dicen ser hijos de Dios y todavía no pueden matar la mentira, al adulterio y a la fornicación. Y quizás hasta me ayudan a servir. Líbrame, Dios, que a lo mejor hasta los tengo imponiendo mano. Ojalá y pronto, Dios, tú me cantas en el asunto, porque a mí me pueden engañar, pero a Dios no, jamás. Entonces, ¿cómo es posible que vemos a Pablo como un asesino, pero nosotros nos amancillamos con el pecado y no nos da pudor? Creo que no ha pasado nada. Me lavo y punto, sigo para adelante. Pero me agrada la actitud de Saulo, porque él no mataba a los cristianos por malo, sino por celo de la ley. Dios, conociendo que era un hombre que defendía la ley al pie de la letra, dice: ¿saben qué?
yo voy a rescatar a ese hombre. Porque el celo que Pablo tenía por la ley hizo que el corazón de Dios se moviera a rescatarlo. Porque la palabra de Dios a mí no me dice que los apóstoles llegaron a evangelizarlo. No. Al contrario, más adelante va a leer que los apóstoles le tenían miedo a Saulo. Pero viendo Dios el celo que Saulo mantenía por la ley, por lo que había aprendido, Dios dice: no, yo tengo que mandar un ángel desde el cielo a rescatar a este hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fuerte. Entonces, si se ubica conmigo en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le envió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeren como presos a Jerusalén. Aleluya. Los primeros cristianos no se llamaban cristianos. La historia dice que les llamaban los del camino. Por si alguien por ahí dice que la primera iglesia que se fundó es la católica. Si busca la palabra católico, no existe en la Biblia. Busca evangélico, tampoco existe en la Biblia. Busque mormón, tampoco existe en la Biblia. Testigo de Jehová que cosecha, no existe. Los primeros cristianos les apodaban los del camino, porque Jesús en su momento dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por eso dice que Saulo, respirando amenazas de muerte. ¿Qué le parece eso? ¿Qué respiraba Saulo? ¿Cuántos de aquí respiran indignados contra el pecado? Y de pronto respiran así como: lo siento, pero yo no voy a mentir porque soy un hijo de Dios. No, pero usted no. Pega unas mentirotas que le cree todo el mundo. Usted no respira contra el pecado ni contra la maldad. Al contrario, usted la absorbe, se la come, la devora, la desayuna, la almuerza y la cena, y se la da a su hermano a que también coma. Pero Saulo, respirando, dice la palabra de Dios, amenazas contra los del camino, fue a pedirle carta a los sacerdotes. Qué bonito sería que nos levantáramos como ese pueblo que respira en contra del pecado, que se indigne contra el pecado y que diga: pastor, ¿sabe qué? Me llegó la tentación y como José tuve que huir desnudo. No, pero la sierva se presta las manos. Ay, qué lindo está, que me quitan de la camisa. Qué músculos, qué piernas. Algo me pasa cuando se roza conmigo. Qué terrible, ¿no? Estaba extrañando verte. Y dice la palabra: Saulo respiraba, indignado, decía: estos están rompiendo la ley, estos son dignos de muerte porque están quebrantando la ley. Qué bonito sería que nosotros de esa misma forma se desarrollara en nuestro interior un celo santo por las cosas sagradas del Eterno. Pero ahora no. Es que no hay otro músico. Digo, gloria a Dios, no me preocupo porque también puedo tocar. Mi voz no es buena, pero que sea algo puedo hacer y puedo cantar. Y aquí en la obra del Señor hay trabajo. Pero si no quiere alinearse, no va a poder seguir. Le doy la noticia. Porque la palabra de Dios y una orden de Jesús fue: guárdense de la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura va a leudar la masa, va a leudar la congregación, va a leudar el ministerio. Los fariseos no eran pecadores, los fariseos eran gente que tenían mucho conocimiento de la palabra. Por si cree que los fariseos eran falsos, no, los fariseos también sabían la ley. Y más que eso, se vestían dignamente, traían sus túnicas hasta abajo. Pero cuando Dios les prueba de nuevo el fruto, se da cuenta que no eran nada más que el sepulcro blanqueados. Que por encima estaban bien hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos.
¿A qué hueles tú, hermano? ¿A qué hueles tú, hermana? ¿A apariencia? ¿Apenas a muerto delante de Dios? ¿O dirá Dios en el cielo, canta más Teresita, porque tu cántico es olor fragante ante mi presencia? No tienes buena voz, pero tu cántico toca mi trono. Sepa que de pronto también el no poseer un gran talento o una buena voz, eso delante de Dios no es tan válido. La Biblia dice que Él está en busca de adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que no sean falsos, que sean legítimos, que sean verdaderos. ¿De acuerdo? Seguimos. Voy a se cansó de escucharme. Versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién le rodeó ese resplandor? A Saulo. Ahora, ¿qué hubiéramos pensado nosotros de Saulo en nuestra vida ahorita? Si no hubiéramos dado cuenta que era un asesino. Como somos nosotros los perjuiciosos, ¿qué hubiéramos dicho? Ya, padre, quítale la vida a ese hombre. Mira qué malo es. Eso hubiéramos dicho. Iglesia, unamos en ayuno y oración para que Dios recoja a ese hombre. Está haciendo daño a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Eso que muchos miraban como el daño, como el problema, como el tropiezo, Dios lo estaba viendo como el instrumento para usarlo en gran manera. Ay, que sé que todos van a aplaudir. Me encantaba cuando leíamos que visión es ver lo que Dios mira. Y mientras todos los cristianos miraban a Saulo como el asesino y tenían miedo de él, Dios estaba pensando en grande con ese hombre. Dile: Dios está pensando en grande conmigo. Créelo, decláralo, haz la tuya esa declaración. Dios está pensando en grande conmigo. Que tú no quieres limpiarte ya es otro problema, pero Dios está pensando en grande contigo. Saulo era un asesino. Pero ¿qué pasó? Yendo camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora el versículo 4 dice: cayendo en tierra, ¿qué oyó Pablo? Una voz que le decía, ¿cómo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando? Aleluya. La gente de estos tiempos anhelan escuchar una profecía, pero ese hombre que aparentemente era asesino y malo, escuchó la voz del mero Dios del cielo. Aleluya. Y esa preciosa voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Les cuento algo. Cuando tenía 14 años me bautizaron. Y la noche después de haberme bautizado, yo tuve un sueño. Un sueño que cuando lo recuerdo me da ganas de llorar. Porque en el sueño yo podía ver los campos de la tierra completamente con el trigo embrocado, a punto de caerse de la mata. Y escuché en mi oído una canción cristiana que decía: tenía trigales mi Señor, a bellos campos me llevó y a cultivarlos me mandó. Y recuerdo que también esa voz me dijo: ¿sabes algo? Estoy buscando hombres como Pablo. Estoy buscando hombres como Pablo. No me dijo como Pedro, que con las sombras andaba enfermo. Me dijo: estoy buscando hombres como Pablo. Porque si usted estudia en la Biblia, uno de los hombres que más desafió a los judaizantes y se esforzó y sufrió tanto por causa de Cristo, se llama Pablo. Cuando yo empecé a estudiar la historia de Saulo, dije: si Dios dice que está buscando hombres como Pablo, significa que no hay. Porque todos ahora decimos ser cristianos, pero pequeñas cosas nos corren de la iglesia. ¿Qué si te azotan? ¿Qué si te escupen?
A Saulo lo metieron preso muchas veces, no por chismoso, por hablar la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, él dijo, ¿quién dijo? Saulo, Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todo lo que Saulo estaba haciendo no era contra los cristianos, era directamente contra Dios. Todo lo que alguien haga contra ti no lo hace contra ti, lo hace contra Dios. Pero quizás Dios tenga misericordia y un día se le presente a tu ofensor y le diga, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás haciendo daño? Estás metiendo conmigo. Por eso es que la promesa de Jesús sigue vigente. Y en esta lectura se comprueba cuando Jesús asciende al cielo. También le da una palabra a los discípulos y les dice, no teman, manada pequeña. Yo los envío como ovejas entre lobos, pero manada pequeña, no teman. Quizá los primeros cristianos pudieron haber dicho, ¿qué de las palabras que dijo Jesús? ¿Dónde está el consolador que él prometió que nos iba a enviar? Pero ¿sabe qué? Mientras Saulo seguía siendo de las suyas, torturando cristianos, el mismo Dios del cielo se digna a revelársele. No en una iglesia. No estaba en ayuno. Iba camino a Damasco. Iba a matar más cristianos. Le digo una cosa. Si el diablo tiene planes de destruirlo, tranquilo. Que aunque el diablo lleve cartas para matarlo y meterlo al calabozo, como dicen en el español, Dios puede aparecerse en las nubes y hacer que su mano poderosa se extienda y retroceda a tu enemigo. Aplaude a Dios, está vivo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel hombre que mataba a cristianos sin piedad estaba doblegado, reconociendo a Dios como Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra Señor? Significa dueño, significa amo. Aquel hombre que perseguía a los cristianos estaba soltando de su boca esa palabra, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero si nota una parte que dejé atrás en el versículo 5, dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Alguien tiene otra versión y me lo lee? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Alguien tiene otra versión y me lo lee? La palabra cosas. ¿Quién tiene otra versión? Nadie. Dicen muchos estudiosos que la palabra cosas es espada. Y cuando Jesús dijo dura cosa te da cosas contra el aguijón, es como que si tú estuvieses golpeando a la espada. Algunos escritores de la Biblia dicen que es como que si alguien agarra el pie y con su propio pie le da duro a una espada. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién en su sano juicio va a sembrar una espada y lo va a agarrar a patadas dándole en el filo? Pero Dios dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. O sea, cada vez que tú te levantas contra un hijo de Dios, estás provocando la espada del Dios vivo. No le estás haciendo daño a Él, te estás haciendo daño a ti mismo. Te lo traslado a otro lado. Cada vez que tú pretendes jugar con el Evangelio de Dios, no estás jugando con el Evangelio. Estás jugando con el mismo creador del Evangelio. Si tú golpeas una espada con tu pie, tú te vas a cortar. Dios no se va a cortar.
Tú te vas a acordar. Y cada vez que tú juegas con el pecado, estás exponiendo tu vida a que se te hagan heridas. Luego no vayas a venir llorando pidiéndome oración. Amaste el pecado, come las consecuencias del pecado. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. ¿Quién estaba hablando con Pablo? Jesús. Jesús estaba hablando con Saulo. Pero ¿qué le dice? ¿Entra a dónde? En la ciudad. ¿Sabe qué había en esa ciudad? ¿Quién ha leído esa historia? En esa ciudad donde Dios le ordena que había cristianos. Gracias, hermana Teresita, los otros no están aquí. Había cristianos. Y Dios no le dijo: regrésate a tu casa. Dios le dijo: entra en la ciudad. Allí en el lugar donde tú querías ir a matar, ahí entra. Pero qué lindo. Ya no vas a entrar con los ojos buenos, vas a entrar ciego. Aleluya. Está bien, vas a entrar, pero yo te mando ciego. Y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Porque esos que estás tú persiguiendo te van a tener que dar instrucciones para que te endereces, cabezón. Ese pastor que tú por rato no lo tragas tiene las instrucciones, quizás, si quieres escuchar. Alabado sea Dios. Precisamente lo que yo le quiso decir a Saulo: eso que tú quieres matar, eso te van a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer. Así que entra, pero entra ciego. Y dice la palabra de Dios en versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Saulo no iba solo, iba acompañado. Versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron ¿dónde? En Damasco. ¿Qué había en Damasco? Cristianos. Aleluya. Alguien Dios me lo va a tener que traer, aunque ciego, pero me lo va a traer. Me lo va a traer. Porque lo tengo en mis oraciones. Y usted que está clamando por un familiar, tranquilo, aunque sea ciego, Dios lo va a traer. Que entra a Damasco, apláudale. Mejor dicho, que entra al reino de los cielos, entra al reino de los cielos. En la boca de un verdadero hijo de Dios no debe de existir la palabra: mis hijos no quieren nada con Dios. Porque todo cristiano que habla así todavía no es cristiano. Usted necesita convertirse primero. Pero el que es cristiano de verdad sabe el poder que efectúa la palabra de Dios. Mi esposa hace un tiempo oraba por una sobrina. Oramos también por un sobrino que estaba hundido en las drogas. La cariño. Hundido en las drogas. Ya tenía que agarrar lo que no era de él, cualquier cosa para venderla y saciar su deseo de drogas. Empezamos a ir los miércoles con mi esposa a esa casa a orar por él. ¿Saben qué les quiero testificar? Que ese drogadicto ahora es un cristiano. Y aunque no esté en esta iglesia, se está congregando en Ebenezer. Aleluya. Mi esposa también empezó a levantar súplicas por una sobrina, madre de hijos ya. Y en su momento llegó a la iglesia quizás. Como nació aquí, habla más inglés que español. No se sintió a lo mejor conforme en la iglesia de español. Pero ¿sabe qué? Mi esposa seguía clamando por ella. Y muchas veces me decía: ayúdame a clamar por mis hermanos, ayúdame a clamar por mis sobrinos. Y me decía eso todos los días casi.
Y yo le decía, amor, yo ya oré, en la madrugada oré, pero como ella no había escuchado que yo los había pronunciado, me estaba haciendo el recordatorio. Un día nos llevamos con la noticia de que la sobrina tuvo un sueño que Dios había venido y que ella y sus hijos se habían quedado en la tribulación. Eso hizo que esta joven buscara desesperadamente una iglesia. No está aquí tampoco. Se está congregando en una iglesia americana, pero ¿sabe qué? Está buscando a Dios con tantas ansias que el Espíritu Santo la bautizó un día inesperado. Oh, aleluya. Mi cuñado mayor, el que se parece a mi suegro, mi esposa también estaba desesperado por él. Y lloraba y decía, amor, yo no sé qué tengo que hacer. Quizás tengo que ayunar por mi hermano. Ayúdame a ayunar. Ay, es que a lo mejor yo no sé qué hacer por mi hermano. Está hundido en el licor. Tiene problemas con la esposa por el vicio, con los hijos por el vicio. También empezamos a clamar por él. Vive retirado más adelante de Shamrock. Y le quiero decir una cosa. Fuimos varias veces a orar por él. Lo ungimos con aceite. Lloró, hizo la oración de fe. Dijo que le entregaba el corazón a Dios. Le dijimos que buscara una iglesia cerca. Y ¿sabe qué? Ese hombre ahora va a la iglesia. No solamente él, va con sus hijos. Y algunas veces dice, ¿saben qué? El domingo no me hablen, porque es que también estoy recibiendo clases bíblicas. Porque cuando claman los justos, Jehová oye. Jehová oye. Aleluya. No quiero seguir con testimonios porque hay mucho de estudiar de Saulo. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 que después de haberse levantado y de haber sido llevado por las manos, aquel hombre que era asesino, aquel que mataba a cristianos, ahora necesitaba que alguien lo llevara de la mano. Así doblega Dios a los que se creen hombrecitos. Así que si usted tiene en la mente, pero es que mi hijo es bien fuerte, más fuerte Dios para cambiártelo, incrédula. Aplauda si le dolió. Más fuerte Dios para cambiar esos corazones duros. ¿Sabe qué? Entre más duros aparecen, más blanditos los pone Dios. Porque el quebranto que le llega es genuino. Digo una cosa, a mí me agrada platicar con esa gente que es muy perdida y que han sido muy perdidos. Porque cuando Dios los mete al proceso, los va a bajar bien rico. Pero aquellos que no cometen muchos pecaditos, esos son cristianos bien flojos, bien tibios, bien aguados, porque no conocen el proceso bueno. Así que si su hijo anda bien perdido, tranquilo, no importa dónde esté, Dios lo va a alcanzar. ¿Todavía están vivos? Aleluya. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Qué estuvo? Aleluya. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ese Saulo, Dios allí le permitió entrar, pero estuvo ciego 3 días. Pero le doy otra noticia. Estuvo sin ver, sin comer y sin beber. Tan pronto como Dios lo rescata, dice, si lo dejo con ojos, se regresa. Se regresa para Tarso. Así que Dios sabe cómo trabajar. Si a alguien de tu familia ya le detectaron una enfermedad, tú mantente tranquilo, que quizás eso Dios lo va a usar para traerlo, pero que lo trae, lo trae. Porque hay muchos, como dice el Salmo, que son como mulos sin entendimiento. Que Dios tiene que ponerles el freno, el lazo, la montura, el aparejo, la escuela y todo lo que sea necesario. Pero que te lleva, su presencia te lleva. Que te va a doler, es cierto, pero te va a llevar. Y eso pasó con Saulo de Tarso. 3 días sin comer y sin beber. Hay alguien aquí que le ha dicho, Dios, haz ayuno. Pero como tiene los ojos buenos, todavía no quieres ayunar porque ves el camino al trabajo y te importa más el trabajo que sacrificar tu cochina y podrida carne.
Ojalá que Dios te ponga ciego para que le hagas caso. Porque si el de la empresa te dice vente todos los días a trabajar, no te importa, te vas. Pero si Dios te llama la atención y te dice dale 3, 4, 5, 6, 7 días de ayuno, los pretextos son los primeros. ¿Cómo quieres cambiar sin crucificar tu pellejo? ¿Cómo quieres provocar la gloria de Dios siguiendo la misma condición? Es imposible. Pero Saulo 3 días, dice la Biblia, estuvo ciego, sin ver y sin comer. Dios lo metió en ayuno. Sé que hay personas aquí que Dios le está demandando ayuno. Así que no me vaya a llorar cuando me diga me quedé sin trabajo. Es que sabes qué, tú estabas amando más a tu trabajo que a Dios. Y si Dios tiene un plan contigo, te lo quita porque te lo quita. No me importa si me maldices después. El de arriba me ha bendecido, tus maldiciones no me alcanzan. Amén. Esto es así, señores. Alabado sea Dios. Ahora, el versículo 10. Dice la palabra de Dios. En el 10. Perdón, en el 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo que se llamaba ¿cómo? Ananías. A quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuántos de ustedes son como Ananías? Que Dios le dice: hey, despiértate, es hora de orar. Y tú dices: heme aquí, Señor. O son de esos que dicen: quiero ver la hora. Es la una. Abrázame, mi amor. Dame un besito. Ananías estaba muy despierto espiritualmente, así, hermana Patria. Estaba despierto. Dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice ahí: a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Qué más? Y ve a la calle que se llama como... Mire, hermano, en el reino de Dios no hay errores ni casualidades, hay propósitos. ¿A dónde Dios mandó a Saulo? Lo mandó a la calle que se llamaba derecha. Me llama tanto la atención porque hasta en eso Dios tiene cuidado. La Biblia dice que cuando Él nos llame a juicio, a uno los pondrá en la derecha y a otros a la izquierda. A Saulo le dice: te voy a meter, pero métete en la calle a la derecha. ¿Cuántos aquí están en la derecha? O por ratos en la derecha y por ratos en la izquierda. ¿Cómo está usted? Necesita que Dios lo ponga ciego para que se enderece. Entonces dice la palabra de Dios: levántate a la calle que se llama derecha y busca en casa de quién? De Judas, a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí es hora. Aleluya. No estaba solamente aguantando hambre como muchos de ustedes que dicen: voy a hacer el ayuno de Daniel. Trague coliflor, traga manzana, traga semilla. Usted no está ayunando, mentiroso. Es unos ayunos perversos. El verdadero ayuno es: sacrifique su pellejo, que le van a olvidar las carnes, es cierto. Las tripas se van a revolver, es muy cierto. Amén. En la iglesia donde yo me crié, gloria a Dios, hacían 3 días de ayuno, no había cena. Y antes de yo ser ministro de alabanza, me ordenaron que vaya 7 días de ayuno sin cena. Hoy no, cualquiera subimos a cantar. Ni oran, ni ayunan, ni saben dónde queda Filimón. Pero son ministros de alabanza. No, a mí me exigieron: vete al ayuno 7 días. Y pastor, ¿dónde? Me voy a morir. Tenía 15 años. Digo: pastor, nadie se ha muerto ni se ha enfermado ahí. Yo voy a hablar con tus papás para que te den permiso. Y me fui a ayunar. Al tercer día, su servidor, como siempre, ha sido flaco. Sentía que se desmayaba. Y cuando los hermanos decían: es hora de orar, y yo me paraba, quedaba viendo oscuro, mi cuerpo muy, pero muy débil. Le dije al pastor a las 7 de la noche del tercer día: pastor, ya no aguanto. Ya no tenía fuerzas en mi garganta para orar. Mi garganta estaba seca, que no había agua. Y no podía orar como oramos casualmente. Todas mis oraciones nomás eran en la mente, porque no podía pronunciar palabras. La carne estaba muriendo, pero el espíritu estaba resucitando. Eso es lo que tú necesitas, Daniel. ¡Aleluya!
Aleluya. El pastor todos los días nos despertaban a las 2 de la madrugada. A la 1:30 el pastor estaba yendo a jalarnos los colchones. Levántense, ya es hora de orar. Y algunos duritos para levantarse le quitaba la cobija. Vayan a bañarse para que se les quite el sueño, que vamos a guerrear. Y empezábamos de las 2 de la madrugada a orar, a las 3, las 4, las 5, a veces nos agarraba a las 6 orando. Y decía, para que nadie se me vea hincado, no se me hinquen, caminen, caminen, caminen. Y yo viendo oscuro, como Saulo, ciego, ¿verdad? Oscuro, pero ahí iba a agarrar las sillas para no caerme porque estaba débil. ¿Cuántos días le dije, pastor, siento que ya no puedo? Me dijo, y voy a orar por ti para que Dios te fortalezca. Caí en un sueño profundo, Dios lo sabe que no miento. Caí en un sueño profundo y mientras yo estaba en un sueño profundo, yo pude ver unas mesas servidas con muchos alimentos. Y un personaje vestido de blanco me dijo, come. Santo. Y comí en el sueño. Y me desperté luchando. Y yo dije, pastor, me gustaba quedarme cerca del pastor. Estaba dormido al lado de él, le fui a las costillas, pastor, tuve un sueño. Miré una mesa hermosa, servida de mucha comida. Miré un ser vestido de blanco que me dijo, come, y comí. El sueño fue tan, pero tan real que yo dije, pastor, rompí el ayuno porque comí. Me dijo, no, fue Dios que te alimentó esta noche para que tengas fuerzas y termine los 7 días. Y me despertó a hacer comida. Y no cualquier comida, él buscaba comida, una comida especial. Quizás de la cena que Dios ya tiene preparado para sus hijos. Y terminé los 7 días de ayuno. Después de los 7 días de ayuno recibí una profecía donde Dios me dijo, haré de ti un ministro de alabanza y un evangelista. Muchos aquí quieren ir a las naciones y no ayunan si no es hasta el mediodía y tragándose 6, 7 botellas de agua. ¿Qué dirá Dios de ustedes? Amén. Aleluya. Entonces dice el versículo 11, el Señor me dijo, levántate a la caída a la derecha. Bien, en el 12 dice, pero lo llama la atención que Saulo ya no estaba con odio contra los cristianos. Saulo estaba orando. Los cristianos de ahora ayunan durmiendo. Dios así me llevaron a una iglesia cristiana en una ocasión a ayunar supuestamente. Yo estaba invitado para dar un seminario del ayuno. Dijeron los hermanos, bueno, hay que platicar un rato para que se lleguen a las 9, porque si empezamos ahorita se va a sentir muy largo. Y luego me dicen, ahorita me dijo, no enseñe mucho, porque a las 12 hay que cortar el ayuno y a darle eso a comer todo lo que se podía. Pero ¿qué clase de ayuno es ese? O sea, lo empiezas a las 9 y lo terminas a las 12. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste, se glorifique y te use de esa forma? ¿Acaso para pagar la renta solo trabajas 2 horas al día? ¿Eso son para lo de Dios? No, para pagar tu carro bien que trabajas 8 o 10 horas y no sientes dolor. Te dice el manager, quédate otra hora y dice, ok, está bien, yo me quedo, gracias, muchas gracias. Le oré a Dios por eso. Para eso sí ora, ¿verdad? Pero para que Dios te fortalezca y te lleve a un ayuno que rompa yugos, para eso no pides oración. Ay, Dios, este hombre tiene problemas con a alguien le toque el ayuno de Daniel, no del hermano de Venezuela, sino que así le han puesto los falsos cristianos de esta época, los ayunos. Ok, dice la palabra de Dios que Saulo estaba orando. Entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vea qué lindo. Dios no solamente había hablado con Ananías, sino que también ya le había mostrado a Saulo. Le dijo, mira, entra ya. Tú no vas para Tarso, no más. Vete para Damasco. Ahí te vamos a decir qué tienes que hacer. Dios esa noche se le aparece a Ananías, le dice a Ananías lo que tiene que hacer, y también le dice a Saulo. Ahí hay un hombre que se llama Ananías, ese te va a poner las manos y vas a recobrar la vista. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Dios tiene un Ananías preparado para tus hijos. Uy, nadie, pero
Pero si es una fiesta mundana, un cumpleaños perfecto, vamos a vivir aquí, esa gozoso. Y se acabó la música, capaz si piden, recojamos más dinero para pagar la obra. Como es iglesia y es culto, ¿verdad? Que aburrido. El Señor le dijo, ¿verdad? El versículo 14, aún que dice en el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Así hay muchos cristianos ahora. Lo bueno de alguien no lo cuenta, pero lo malo, ay sí que sí. ¿Verdad? Terrible, ¿no? Y este hombre, Ananías, el concepto que tenía de Saulo simplemente era lo malo de Saulo. Pero Dios le dice a este varón llamado Ananías, en el versículo ¿qué? 15. El 14. Y aún le dice, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le estaba poniendo a Dios ¿qué? Una queja. Ese hombre es malo. Ese hombre tiene permiso de matar. Pero ¿qué le dice Dios en el versículo 15? El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este. Apláudele a Dios, iglesia. Dice Dios, tiene una Ananías para tus hijos. Amén. ¿Y qué tal si tú eres el Ananías también para despertar a otro? ¿De acuerdo? Y tú delante de Dios todos los días, Padre, que ese hombre no cambie, hasta en lenguas habla poniendo en quejas. Pero nunca habla en lenguas. Padre, en el nombre de Jesús tomo la autoridad de una mujer de Dios y rompo las cadenas del diablo, porque autoridad se me ha sido dada. Eso no sale de su boca. Pero una chilladera flojera, eso sí sale. Uy, yo les digo, ay, se cortó su vida. No conocen al Dios que tienen. Si conocieran al Dios al que les sirven, no chillaran. Al contrario, dijeran, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Escrito está en la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis oraciones lo van a alcanzar. Que ya se echó un puro marihuana, está bien, le voy a comprar 12, échatelos, pero Dios te va a sacar. Como hacía la mamá de Germán Ponce, el apóstol muy exitoso en Honduras. Cuando llegaba bien marihuano a la casa, dice que decía a las 3 de la mañana, Padre, gracias porque ya llegaron los pastores a la casa. Aquellos bien marihuanos dijeron, el humo de nosotros ya la tienen mareada. Delira, habla tonteras por el tufo marihuana. No, esa mujer sabía en quién había creído. Y no estaba viendo a un marihuano, estaba viendo a un siervo de Dios. Quiero que las que son madres aquí se levanten en fe y empiecen a profetizar cosas buenas para sus hijos. Cambios enormes para su esposo. Amén. Así como clamó mi esposo más de muchas veces por mí. Yo creo que yo era así, como una vez. También tenía mi aguijón bueno por ahí. Hazme la helado, ¿verdad? Pero una mujer se paró en la brecha. ¿Ok? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Instrumento útil, ¿qué dice? Me es este. Diga conmigo, mis hijos son instrumentos de Dios. Mis hermanos son instrumentos de Dios. Mis familias son instrumentos de Dios. Eso es. Usted tiene que aprender a moverse ya en las declaraciones proféticas de la palabra. Amén. ¿Qué pasó entonces? Versículo 16. Porque yo, ¿qué dice? Porque yo, dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 16. ¡Wow! Le dice Dios a Ananías, tranquilo, ya lo tengo ciego. Ese que tú crees que es peligroso, ya lo tengo sin ojos. Usted aquí hablando de que ese hombre es peligroso, conociendo que tiene un Dios que es todopoderoso. Yo me gozo, porque en esta iglesia no dejaron de congregarse. Nadie me dijo, no voy a ir por la migra. Todos estuvieron viniendo y aquí están conmigo. A nadie de nosotros lo agarraron, ni yo he tenido que ir a
a migración, a poner palabras, ninguno de ustedes, porque el que habita bajo al abrigo del Altísimo morará, dice la palabra, bajo la sombra del Omnipotente. Es más, fuimos a Tennessee. En Tennessee no es una ciudad santuario, había mucho peligro, muchos arrestos. Rentamos una vez, invitaron a su servidor a predicar en una vigilia. Nos fuimos para allá. Unos vestidos de vaquero, íbamos en la vez. Fuimos, regresamos, ni tan siquiera vimos carros de policía en la calle. Jehová guardará tu camino y cercada desde ahora y para siempre. Jehová de los ejércitos ha dicho: afligiré a los que te afligen. Jehová de los ejércitos ha dicho: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Alabado sea Dios. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: mire qué bonito Ananías. Ananías al principio estaba pensando que era un hombre peligroso, que era un hombre malo, pero cuando ya Dios le da la orden, dice Ananías, en otras palabras, si Dios ya lo llamó, este es nuestro hermano. Y ya no le dijo Saulo, porque sabía que se llamaba Saulo, sino que antes le dice hermano Saulo. ¿Qué tal sea esa persona que te hace la guerra? Tú también, en vez de decir ese mentiroso, de chismoso, de tal por cual, ese mi hermano, esa mujer, empiezas a decir la hermana fulana de tal. Estás soltando una palabra profética. Yo me gozaba con nuestra hermana Michelle. Cuando conocimos a hermana Michelle, ella era la que cantaba aquí en la iglesia. Yo recuerdo que Adelita, llegábamos a la casa a hacer culto y consultaban después y juego, a la casa, al cuarto. No estaba en los cultos. De pronto venía aquí y también consultaba. No estaba aquí, estaba con la cama. Pero un día nuestra hermana Michelle me dijo: pastor, yo he declarado que mi hermana es una adoradora. Y un día yo la voy a ver adorando a Dios. Vean ahora cantando con nosotros. Aleluya. Aleluya. Hermano Saulo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Está en la lectura todavía? El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que más, y sea lleno del Espíritu Santo. Se le abrieron los ojos y también recibió la llenura del Espíritu Santo. Si este hombre no queda ciego, si este hombre no ayuna, no hubiese sido lleno del Espíritu Santo. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Oren y ayunen. No le puso, voy a bajar a los amigos. A ver, ¿qué más dice la palabra de Dios? Y al momento le salieron de ¡wow! Y al momento que le salieron escamas, le cayeron de sus ojos escamas. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? ¡Wow! ¿Y qué más? Alabado sea Dios. Cayeron escamas. Le digo una cosa: quizás en alguno de los hermanos o hijos por los cuales usted ora no tiene escamas como Saulo, pero posiblemente esté ciego espiritual. Y tú eres la persona que Dios ha delegado para que ore por esa persona y esas escamas caigan. ¿Lo cree? A lo mejor están ciegos, muertos en sus delitos y pecados, pero tú eres ese hombre y esa mujer que tiene que pararse en la brecha y clamar hasta que las escamas caigan y las vistas sean abiertas y esa persona que ahora ves como mala sea llena del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Todo cambiaría en nuestra vida si en vez de quejas pagáramos el precio y le diríamos a Dios: Padre, ¿cuántos días de ayuda quieres por mis hijos? Pídelos que yo te lo doy. ¡Wow!
Una ocasión David le dice a Dios: si quieres holocausto, te doy holocausto. Si quieres ofrenda, te doy ofrenda. ¿Qué corazón más dispuesto? Pero aquí no, usted mira el día 20 y lo reprende, es muy grande. El día 1 quita el día 1, el día 1. Lo llamo para orar la madrugada de la mañana a todos. ¿Seguro? Ok, trato hecho. Las escamas tienen que empezar a caer. Y cuando el pueblo de Dios gime y clama, las obras del diablo se tienen que romper. ¿De acuerdo? Versículo que sigue, por favor. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquel asesino ya era parte de los discípulos. ¡Aleluya! Ese que te está haciendo guerra en la casa, un día va a ser parte de estos discípulos. Pensé que no creía. Le van a estar diciendo: mamá, plánchame la camisa, yo quiero andar como el pastor. Le van diciendo: mamá, es que no me siento bien andar con pantalón, cómprame un vestido. Saulo era asesino, pero de pronto ya era parte de los discípulos. Amén. El versículo 20. Enseguida dice: ¿qué más? Predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En el 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Aquellos que lo conocían estaban asombrados. ¡Wow! Alguien tiene que decir allá en Venezuela: ese es Daniel. ¡Wow! Miralo, dicen que va con su esposa para África. Santo, gloria a Dios. Otros tendrán que decir: míralo, dicen que es ese que le encantaba el licor. Dicen que cuando ora por los endemoniados son libres. Los mudos hablan, los ciegos ven, los sordos oyen. Porque todo aquel que llega en las manos de Dios, Dios lo convierte en instrumento poderoso. Alabado sea Dios. ¿Cierto, sí o no? Siguiente versículo. Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Aleluya! Aquel que antes perseguía, hoy también estaba lleno del poder de Dios y confrontaba a los judíos y también los confundía y confirmaba con su boca que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy no hay cena, así que puedo predicar toda la tarde. Dice el versículo 25. Entonces los discípulos, el 24. Pero sus acechanzas, dice, llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día. Llegó el momento donde los mismos judíos querían matar a Saulo. Dijeron: este que antes era contrario, ahora andan mencionando ese Jesús, así que vamos a matarlo. Pero cuando ellos intentaban matarlo, la palabra de Dios dice que en la ciudad de Damasco pusieron guardas para que si él intentaba salir, lo prendieran. Entonces los discípulos, conociendo que querían matar al hermano Saulo, ¿sabe qué hicieron? Lo sacaron por los muros de la ciudad por la noche. Echaron al hermano Saulo en una canasta y lo bajaron con sogas para que no lo maten. Los verdaderos hijos de Dios no son asesinos. Saben poner a salvo a alguien. ¿Están aquí? Cuando te enteres de algo de alguien, también clama por ese alguien, por ese algo. ¿Saben? Un verdadero hijo de Dios no va a actuar en la justicia propia, actuará en la justicia divina. Y si buscas actuar en tu justicia, todavía no conoces a Dios. Qué difícil ser hijo de Dios. Pero qué lindo también ser hijo de Dios y comprender que cuando Dios en su justicia actúa bien bonito. Si yo meto las manos, arruino los proyectos de Dios. Pero si yo pongo las cosas en las manos de Él, los proyectos serán buenos. ¿Todavía está aquí?
Entonces los discípulos, dice el 25, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aleluya, aleluya. Ay, Señor. Era tan malo Saulo que los discípulos de ahí le dicen: ¿sabes qué, hermano Saulo? Allá en Jerusalén hay otros discípulos, vete para allá. Y Saulo llega allá buscando refugio y los discípulos corrían de él. Ahí viene el Saulo, por allá anda, escóndanse, allá andan. Y Saulo con hambre y sed de justicia. Y Saulo con ganas de contarles que ya Cristo lo había transformado, y aquellos corriéndose porque los iba a matar. Le tenían miedo. Pero dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice en el siguiente versículo? Aquí me ayuda. No creyendo que fuese discípulo. Dice el 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Te digo una cosa: tienes que tener el espíritu de Bernabé. Todos se corrían de él y le tenían miedo, pero había un hombre llamado Bernabé que dijo: hey, Saulo, tranquilo, vete, yo te llevo. Si esto no creen que tú ya te convertiste, yo te llevo. Yo te presento y voy a hablar contigo, por ti. Y lo presentó a los discípulos y les testificó cómo había hablado en Damasco valerosamente acerca de Jesús. Aleluya. Quizás haya alguien en tu familia que de pronto diga: esa mujer nunca va a cambiar, yo la conozco, nunca va a cambiar. Hey, pero tranquilo, en el reino de Dios siempre hay un Bernabé que se va a parar en la brecha y le va a decir: ¿sabes qué? Yo doy testimonio de cómo Dios usa a Teresa, cómo Dios la ha transformado. Antes era peligrosa, pero ahora es peligrosa en el reino de Dios. Clama y los demonios huyen. Alguien va a hablar, pero usted van a decir: ya cállese, yo conozco, hermana Yesenia, esa mujer está llena del poder de Dios. Y tal vez hay alguien que dirá: no, la conocemos de tiempo, nunca va a cambiar. No, pero habrá un Bernabé que Dios va a usar para que hable lo que Dios está haciendo a través de ti. Amén. Versículo 29. Y hablaba, dice, perdón, el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire, los mismos hermanos protegiéndolo, porque sabían que ese hombre realmente valía en el reino de Dios. Pero nótese que antes de todo esto, Dios también le advirtió que por causa de él iba a padecer. ¿Alguien aquí quiere ser profeta? Sepa que también va a padecer. ¿Alguien aquí quiere ser realmente un pastor, un misionero? Sepa que también va a padecer. Porque en el reino de Dios también se sufre y se padece. Y Dios tiene que sacar las escamas de caprichos y de pleitos en ti. Porque si te mandas así a hacer misiones, vas a matar a los que te enfrenten. No te pones a ir así todavía, deja que te quiten las escamas. Y luego dile a Dios: en aquí, ya estoy listo. No importa si me quieren matar, no importa. Antes yo le buscaba pleitesía a cualquiera, pero ahora no. Si me tocan a mí, tocan al maestro. Así que yo no voy a buscar pleitesía. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Versículo 31. Entonces, dicen, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz. El asesino andaba predicando. El asesino ya mandaba cartas de los sacerdotes para mandar cristianos. Andaba a lo mejor los libros de la ley, andaba la Biblia, qué sé yo, andaba algo por ahí, un manuscrito, andaba hablando de Jesús. Concluyo con esto, amada iglesia. ¿Sabe una cosa? Le decía, todos anhelan ser usados por Dios. Todos queremos ser usados por Dios. Dice una conclusión aquí que dice: la gente conoce el taller, conocen dónde pueden cambiar, pero no quieren ser transformados por el alfarero.
Todos conocen una iglesia donde ir a parar. Pero cuando en esa iglesia les quieren moldear el caprichito, la mentira, el adulterio, la fornicación, yo de aquí me voy. Todos quieren ser útiles. Todos quieren ser útiles. ¿Pero qué? No quieren ser tratados por el alfarero. No quieren subir a la rueda donde se les trata y se les quita todo lo que no debe tener el barro para ser transformado en vasija. Yo soy del campo y miraba cómo incluso para hacer teja para las casas, los que construyen teja escarban el barro con pico, lo remojan, lo cubren, lo dejan según ellos cocinando por un tiempo. Luego agarran un machete y con un machete están pique y pique y pique. Pero usted dirá, ¿cómo van a picar un barro con machete? Sí lo hacen. Porque el machete cuando pasa en el barro descubre las piedras. Y ellos van cuidadosamente quitando las piedritas que descubrieron con el machete. A ti Dios te tiene que dar con el machete. Si quieres ser usado por Dios, porque algunos de nosotros todavía apestamos a barro podrido, a lodo buco. Así que no llores cuando la palabra te sea como espada de doble filo que te corta el barro, pero te está quitando las piedrecillas que tienes adentro. ¿Saben por qué los alfareros le quitan la piedra al barro? Porque después de haber formado una teja, esa teja va a un horno de fuego súper caliente. Y aquella teja que lleva una piedra, o que el alfarero no la vio y se le pasó una piedrita, cuando siente la presión del fuego, esa piedra revienta y rompe la vasija. Pero aquellas que van hechas con un barro pulido soportan la temperatura hasta que ellas también se ponen rojas como una brasa. Días después el alfarero los quita del horno, pero ya hay unas hermosas vasijas dispuestas para ser vendidas. Amén.